bienvenidos a su curso de Información Financiera. Esta es la tercera sesión de la licenciatura en Mercadotecnia. El día de hoy vamos a ver lo que sería la unidad número 4. Prácticamente lo que son las operaciones de una entidad ya las vamos a ir enmarcando en lo que son los estados financieros básicos, que vendría siendo el estado de situación financiera o mejor conocido como balance general, y el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias. Sí, vamos a ver algunos ejercicios específicamente de esos dos estados financieros básicos. Prácticamente en esta sesión vamos a enfocarnos al primer estado financiero, que vendría siendo el balance general o estado de situación financiera. Vamos a hacer ahorita prácticamente un repaso de lo que vimos, de lo que vamos a necesitar en esta sesión de la sesión pasada. En la sesión pasada nosotros vimos lo que serían los postulados básicos. Recordarán que estuvimos hablando que antes eran los principios de contabilidad generalmente aceptados. Los principios de contabilidad generalmente aceptados fueron hasta el año 2005. A partir del año 2006, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos hizo un cambio radical a todo lo que es las estructuras, todo lo que son las reglas, los principios, etc. Y cambiaron de nombre de principios a postulados básicos. Esos postulados básicos van a enmarcarse en diferentes grupos. El primer grupo que estuvimos viendo era la sustancia económica. La sustancia económica nosotros estuvimos viendo que era prácticamente la delimitación de las operaciones del sistema contable de la entidad. Ya que estuvimos diciendo que la entidad hoy en día ya no hace una contabilidad manual, ya es más difícil encontrar que una persona, una entidad, haga operaciones en forma manual. Ya hoy en día todas las operaciones se llevan por medio de un sistema contable y por consiguiente ya se tiene que delimitar cuáles son las reglas del juego en cuanto a ese sistema contable. Ese sistema contable tiene que estar de acuerdo a las necesidades de la empresa, es decir, si nosotros tenemos un sistema contable, ese sistema contable debe responder a las necesidades que tiene la entidad y no la entidad adaptarse totalmente al sistema contable. Sí, hay algunos sistemas contables que ya los venden en una forma hecha y entonces en esa forma hecha pues ya tendría que adaptarse un poco a las condiciones del sistema, pero ya hay muchos sistemas de contabilidad, entonces la entidad podrá escoger el que mejor se acomode a sus necesidades. Entonces, ese sería un postulado básico que maneja el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Otro postulado básico que mencionamos era el de entidad económica. Recordarán que entidad económica es que se van a delimitar las operaciones de la entidad. Es decir, aunque la entidad sea formada por socios, los socios tendrán que llevar su contabilidad muy aparte con sus operaciones independientemente de la empresa. Es decir, no hay que mezclar peras con manzanas. ¿Sí? Se tiene que llevar lo que es la entidad por un lado y el socio por otro. Y no estar haciendo mezcla de operaciones entre ambas personas. La entidad ya es una persona independiente. Por eso se dice que tiene el postulado de entidad económica, ¿sí? Hay que delimitar las operaciones del ente que deben de ser muy diferentes a lo que es las operaciones de los socios, ¿ok? Bueno, el siguiente es negocio en marcha. ¿Qué dijimos? Que anteriormente ese negocio en marcha era la continuidad del negocio. Es decir, ahorita que vamos a ver estados financieros, si dentro de los estados financieros no ponemos alguna indicación que el negocio está en quiebra, está en bancarrota, está fusionado, está escindido, etcétera, nosotros vamos a suponer que el negocio sigue normalito, con operaciones normales, sin ningún problema, ¿sí? O sea, operaciones sin problema, continuas. Nosotros suponemos que el negocio está operando normalmente, por eso se llama negocio en marcha. El siguiente vendría siendo todos los postulados básicos en cuanto a la operación del negocio. Como es devengación contable, estuvimos diciendo que devengación contable antes era lo que era realización o valor histórico original. ¿Qué nos está diciendo ese? De devengación contable, ¿sí? Que las operaciones se van a tener que registrar conforme se van haciendo.
Asociación de costos y gastos, que nosotros cuando hacemos un producto tenemos que ver cuánto cuesta y cuánto es lo que estoy vendiendo. Es decir, por cada ingreso que yo tenga, tengo que tener pues, ciertos costos, ¿sí? Se dice que por cada 2 pesos que venda, yo tengo que tener un costo, ¿sí? 1 peso en costo, para que yo tenga una ganancia por lo menos de 1. Entonces, esa es ahora con lo que vendrían siendo los sistemas electrónicos de datos, ya podemos tener nosotros cuánto estamos gastando, ya en una forma más rápida y exacta, y podemos nosotros fácilmente asociar todo lo que se está gastando, todo lo que se está haciendo para la realización del producto, para que funcione la empresa y cuánto es lo que estoy vendiendo, para ver si realmente estoy ganando o no estoy ganando. Y si no estoy ganando, ¿por qué no estoy ganando? O si estoy ganando, ¿qué estoy haciendo para que mi producto no vaya a salir del mercado en un futuro, ¿no? No nada más quedarnos con lo que tenemos ahorita. Valuación, nos están diciendo que las operaciones se tienen que evaluar en una forma de este momento, de cuando sucedan. Estuvimos diciendo que esas operaciones son por lo general cuando hoy en día se hacen operaciones en otras divisas, ¿sí? Si yo, por ejemplo, compro esta mesa y me cuesta $1,000, yo voy a registrarla en moneda nacional al tipo de cambio de cuando se está haciendo la operación del día de hoy, aunque la pague en 3 meses. Oye, pero el pago me va a salir a lo mejor no en 10,000 pesos que lo estoy registrando ahorita, sino me va a salir en 11,000 pesos por la variación del tipo de cambio. Sí, ok, entonces vamos a separar una diferencia cambiaria a la hora del pago, pero la operación se tiene que realizar conforme se está realizando en este momento, ¿sí? Al tipo de cambio de hoy en día. Entonces, nosotros tenemos que evaluar las operaciones en el momento que ocurran, independientemente de que si se pagan después, se cobran después, etc. Las operaciones se realizan en el momento que sucedan. Dualidad económica, acuérdense que a todo cargo corresponde un abono, ¿sí? Todo a causa es un efecto, entonces nosotros tenemos que tener un equilibrio en la parte contable, ¿sí? Una equidad. Tenemos consistencia. Consistencia es utilizar el mismo método durante un cierto tiempo. Por ejemplo, nosotros tenemos una evaluación de inventarios para saber cuánto me está costando un producto. Si yo esa evaluación de inventarios la tengo que mantener y no cambiarla, ¿sí? Porque a lo mejor ya no me gusta esa evaluación, ¿no? Tengo que cambiarla. Ok, bueno, vas a cambiar esa evaluación, pero cuando se termine el ejercicio. Sí, se recomienda no hacer cambios a mitades de ejercicio, a no ser que sea sumamente forzoso, ¿no? Necesariamente. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener información con las mismas bases, con las mismas reglas del juego y podamos compararlas fácilmente. Podamos ver qué diferencias ha habido, qué cambios ha habido, qué cambios, qué similitudes, qué variaciones, etcétera. ¿Por qué? Porque si yo utilizo un método y luego otro, y luego otro, y luego otro, no voy a poder comparar diferentes periodos. ¿Por qué? Porque están evaluados a diferente método. Entonces, eso nos afecta en el proceso de comparación y por consiguiente no podré tomar una decisión acertada. ¿Ok? Bueno, tenemos nosotros que hay unas ciertas reglas particulares. Aparte de esos postulados, tenemos lo que son las reglas particulares. Y las reglas particulares nos están diciendo que es en cuanto a la presentación de los estados financieros. Nos están diciendo que en valuación tenemos que hacer los estados financieros en moneda nacional, utilizando el postulado de lo que vendría siendo evaluación, consistencia, sí, negocio en marcha, etcétera, ¿sí? Presentación, tenemos que presentar los estados financieros conforme lo vamos a ver ahorita en esta forma y no podemos nosotros cambiar que si no me gusta este activo, cambiarlo en el lugar del pasivo o luego del capital, no. Ya tenemos reglas de presentación para los estados financieros y tenemos que acatarlas. Es decir, no podemos cambiar un grupo porque no me gusta ese grupo de ese lado, me gusta de este lado, etcétera, o no me gusta después de esta partida, me gusta antes, no. Hay ciertas reglas para presentar los estados financieros que ahorita vamos a empezar a ver, ¿ok? Bueno, tenemos lo que es el criterio prudencial o reglas particulares, en donde nos están diciendo prácticamente
que nosotros tenemos que ser prudentes al aplicar, ¿sí?, los postulados, al aplicar las reglas, sobre todo de evaluación y de presentación. Es decir, no podemos cambiar el grupo, el orden de las cuentas, nada más porque no nos gusta. No, tenemos que ser prudentes, tenemos que ser conservadores. No podemos ser así innovadores en esa parte, ¿no? Tenemos que ser conservadores, prudentes, ¿sí? No hacer cambios si no los necesitamos. ¿Ok? Bueno. Tenemos aquí lo que son los estados financieros. Los estados financieros nos están mostrando, nos están dando información acerca de la situación que tiene la empresa. ¿Sí? Esa situación nos están hablando de cómo es la salud financiera de la empresa, cómo está económicamente la empresa. Esos estados financieros los podemos dividir en dos grupos, lo que son los estados financieros básicos y estados financieros. No por ser nada más estados financieros no significa que no son importantes, sí son importantes, pero nosotros, de acuerdo al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, tenemos 4 estados financieros básicos, ¿sí?, que son sumamente importantes. El primero que tenemos es el balance general o estado de situación financiera. El segundo que tenemos ahí es el estado de resultados o el estado de pérdidas y ganancias. Posteriormente tenemos el estado de cambios en la situación financiera y el estado de variaciones en el capital contable. Algunos estados financieros que les puse aquí en la lámina vendría siendo el estado financiero de flujo de efectivo. ¿Por qué? Porque nos está cuidando en cuanto a cuánto de dinero tengo en la empresa, el estado de costo de producción y costo de lo vendido, ¿sí? Ese también nos está diciendo cuánto me está costando mi producto. Tenemos también lo que son las conciliaciones bancarias, la balanza de comprobación, etcétera, ¿no? Que a lo mejor ustedes ya conocen alguno de esos estados financieros. Bueno, el día de hoy vamos a ver los estados financieros básicos. Les traigo algunos ejemplos para que los podamos analizar poco a poco, ¿sí? Vamos a ver cuáles son esos 4 estados financieros básicos. Como primera parte tenemos lo que es el balance general. El balance general nosotros lo tenemos conformado por medio de 3 grupos. Esos 3 grupos vendrían siendo activo, pasivo y capital, ¿sí? El activo nos va a mostrar lo que son los derechos y los bienes que tiene la empresa. El pasivo nos va a mostrar lo que son las obligaciones y el capital, el patrimonio, ¿ok? Entonces, como podrán ver, ¿sí?, nosotros aquí en la lámina tenemos lo que es el activo, ahí está marcado toda la suma de activo. Posteriormente tenemos el pasivo, que son todas las deudas, que tiene la empresa, y tenemos el capital, que es el patrimonio que tiene la empresa. Entonces, por consiguiente, nosotros podemos definir a este estado financiero como un estado financiero básico, que nos va a mostrar los bienes y derechos de una empresa, las deudas y obligaciones, el patrimonio a una fecha determinada, ¿sí? Fíjense cómo tenemos de un lado lo que es el activo y del otro lado tenemos pasivo y capital, ¿ok? Esas son las reglas que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. No porque a lo mejor no me gusta el pasivo de un lado y ya lo voy a cambiar del otro, o a lo mejor el capital no me gusta abajo del pasivo y lo quiero pasar por abajo del activo. No, son reglas que ya tenemos nosotros establecidas. Nosotros tenemos que poner el activo de un lado y del otro lado el pasivo y el capital. O bien podemos ponerlo todo en forma de lista, lo que es activo, pasivo y capital, ¿ok? Pero siempre tenemos que guardar ese mismo orden. ¿Y qué va a pasar? Nosotros a sumar pasivo y capital tenemos igual a la suma del activo. Esa es otra regla, ¿sí? Tenemos lo que es la equidad, ¿ok? La equidad. Activo sería igual a pasivo más capital. Ahorita vamos a enfocarnos un poquito más a esta parte. Bueno, posteriormente tenemos el estado financiero, que es el estado de resultados. El estado de resultados es el segundo estado financiero básico que vamos a ver ahorita, donde nos va a mostrar los ingresos, costos y gastos de una empresa, ¿sí?, por un periodo determinado.
Es decir, fíjense bien, el balance general lo tenemos desde que la empresa nace hasta donde yo quiera, ¿no? O sea, por ejemplo, si nace el 1 de enero del 2000, yo entonces tendré mi balance general desde el 1 de enero del 2000 hasta ahorita, ¿no? O sea, hasta, por ejemplo, 31 de diciembre del 2008, ¿sí? 31 de diciembre del 2009, ¿sí? Entonces, desde un periodo, desde que se va originando hasta qué momento yo quiero mi balance general. Sin embargo, el estado de resultados es un estado financiero en el cual yo puedo sacarlo por un periodo. Es decir, si yo lo quiero por el 1 de enero al 31 de diciembre del 2009, se puede sacar ese estado financiero. O si bien yo nada más quiero el del mes de enero, puedo sacar el estado de resultados del 1 de enero al 31 de enero del 2009, por ejemplo. Entonces, ahí es donde yo marco un periodo, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo sacar el estado de resultados del 1 de diciembre al 31 de diciembre del 2000. Ajá, entonces es nada más un periodo. Entonces, el estado de resultados tiene esa característica que solamente es por periodo y el balance general es a una fecha determinada. Entonces ya empezamos a ver algunas diferencias entre esos dos estados financieros. Bueno, ¿cuáles son las partes que integran lo que es el estado de resultados? Vamos a verlo rápidamente. Como primera parte yo tengo lo que son los ingresos, posteriormente tengo lo que son el costo, ¿sí? El costo de mi producto, es decir, cuánto me está costando mi producto. Esa es la primera diferencia que yo estaría marcando entre un costo y un gasto, porque si se fijan, posteriormente vamos a ver gastos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El costo es cuánto me está costando mi producto que voy a vender. Ajá, todo lo que me está costando mi producto que voy a vender forma parte del costo. Y todo lo que está, ahora sí que involucrado con lo que es la operación de la empresa que no está relacionado con mi producto es un gasto. Por ejemplo, si la luz, yo necesito luz para las instalaciones eléctricas del departamento de contabilidad. Entonces no está relacionado con el producto que estoy vendiendo, entonces sería un gasto. Pero la misma luz, yo necesito luz para mi maquinaria, que es la que necesito para producir mi producto que voy a vender. Esa maquinaria produce los artículos que yo vendo. Entonces esa luz sería parte del costo. Entonces fíjense cómo lo mismo, la luz puede ser tanto costo como gasto. Entonces esa es la primera diferencia que nosotros tenemos que marcar. Costo es todo lo relacionado con mi producto y gasto es todo lo relacionado con la operación de la empresa. Entonces ahí tengo mi costo, ¿sí? Y al final tengo lo que son las utilidades. Este resultado, bueno, este estado financiero me va a mostrar si yo tengo utilidad o pérdida, ¿ok? Yo tengo que ver qué estoy teniendo en mi empresa. Ojo, no significa que la empresa esté bien o esté mal, si yo tengo una utilidad o si tengo una pérdida. Si yo tengo una utilidad, ok, estoy teniendo utilidad en este momento, pero sin embargo la empresa puede quedarse dormida. ¿Y qué pasa? Muchas veces por quedarse dormido, el producto empieza a declinar y puede salir del mercado. Entonces no significa que al tener una utilidad es que esté muy bien. Tengo que prever el futuro, ¿sí? Entonces la utilidad solamente me está dando que es una situación en este momento, que estoy teniendo utilidad o pérdida a este momento. Sí, también por ejemplo, si yo tengo pérdida en este momento, pero no significa también que esté mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque puedo tener un negocio en futuro, ¿sí? Puedo tener una inversión que me va a redituar una ganancia futuro. Entonces, la inversión de algo no se recupera de la noche a la mañana, tarda 3, 4 años, dependiendo del estudio financiero que se haya realizado. Entonces, si yo tengo una pérdida, pero porque es que estoy invirtiendo, entonces tengo esa pérdida, pero aclarar que es por una inversión que se va a recuperar en 4 o 3 años, ¿no? Hay que estipular bien claro eso. Entonces, el estado de resultados, como habíamos dicho, nos va a mostrar lo que son los ingresos, lo que son las ventas,
el costo, cuánto me está costando producir mi producto y el gasto que estoy teniendo para que mi empresa funcione. Por lo consiguiente, entonces, este es un estado financiero básico que nos va a mostrar los ingresos, costos y gastos de una empresa por un periodo determinado. ¿Ok? Vamos con la siguiente. Ahora, nosotros tenemos que el balance general va a estar afectado directamente con el estado de resultados. Eso lo vamos a ver posteriormente. Fíjense cómo el balance general que vimos al principio viene un renglón que viene utilidad del ejercicio. Ahí se va a mostrar lo que va a tener mi estado de resultados. ¿Ok? Bueno, vamos con el tercer estado financiero básico, que es el estado de cambios en la situación financiera. Este estado financiero de la situación financiera se obtiene comparando dos balances generales de diferentes periodos. Fíjense cómo estoy comparando aquí un balance general del año 2004 y del año 2005. Fíjense, estoy teniendo lo que son orígenes y aplicaciones, es decir, cuando se origina un recurso, cuando la empresa origina un recurso y cuando una empresa ahora sí que produce una aplicación de recursos, o sea, gasta recursos, aplica recursos u origina recursos, o sea, obtiene recursos u origina recursos. Fíjense como por ejemplo aquí en cuentas por cobrar tenemos 23 de aplicación, es decir, cuentas por cobrar, en lugar de originar recursos para la empresa, está aplicando, se está gastando ahí sus recursos. La empresa está perdiendo recursos por aplicarlos. Inventarios está perdiendo ahí recursos porque se están aplicando recursos de 29. Sin embargo, cuentas por pagar, fíjense cómo está originando recursos. ¿Ok? Entonces ese estado financiero, que es el estado de cambios en la situación financiera, nos va a mostrar lo que son los orígenes y aplicaciones de recursos a una fecha determinada, ¿ok? Sí, nos vamos a mostrar dos balances generales y esos dos balances generales los vamos a comparar y voy a decir, pues clientes me está originando recursos o estoy aplicando recursos, inventarios estoy originando recursos, inversión estoy originando recursos, capital, los socios están originando recursos o están retirando los recursos, ¿no? Estoy aplicando recursos. Entonces nos sirve este estado financiero para ver dónde se están originando recursos y dónde estoy aplicando recursos durante toda mi empresa. Especialmente nosotros vamos a ver los focos rojos, ¿no? Dónde tengo que originar recursos y dónde tendría que aplicar recursos. Por ejemplo, cuentas por cobrar. Bueno, cuentas por cobrar es una parte de clientes, ¿ok? Clientes yo tendría que cobrarles dinero, ¿no? Y esos clientes me tendrían que originar recursos. ¿Por qué? Porque me tendrían que pagar a mí. Entonces, los clientes a mí me tendrían que pagar dinero y por consiguiente yo tendría que originar recursos. ¿Pero qué pasa aquí? Fíjense cómo tengo un 23 de aplicación. Entonces, ahí tengo un foco rojo. ¿Qué está pasando? Que no estoy cobrando a mis clientes, no estoy cobrando a tiempo. Tengo problemas en cobranza, simplemente con ver este estado financiero. ¿Por qué? Porque no estoy originando recursos, al contrario, estoy aplicando, estoy perdiendo recursos en cuentas por cobrar. Inventarios. Inventarios, bueno, estoy aplicando, estoy invirtiendo en mis inventarios, estoy gastando recursos en mis inventarios. Cuentas por pagar está muy bien porque me estoy financiando, estoy originando recursos. ¿Ok? Documentos por pagar, en lugar de pagar, sí, fíjense, en lugar de originar recursos, estoy pagando documentos por pagar. ¿Ok? Bueno, documentos por pagar todavía puede ser entendible porque pues, tendría que pagar el dinero que debo, ¿no? De documentos por pagar. Pero en activo fijo, fíjense cómo estoy aplicando recursos, o sea, tengo una inversión en activo fijo. Y en la parte de financiamiento, fíjense cómo los socios están aportando dinero, están originando recursos, ¿ok? Sí, pero fíjense que al final, mi flujo final, en este caso, es de 14, con un flujo inicial de 84.
Fíjense cómo esos 14 son positivos porque se suman a los 84. O sea, tuve ahora sí que el estado de cambios en la situación financiera en este paso es un estado financiero que nos está dando origen. Estamos originando recursos, no estamos gastando. Entonces, este estado es un estado de cambios en la situación financiera positivo, porque estoy originando recursos en lugar de aplicarlos, ¿sí? Fíjense cómo tengo esos 98, que es el flujo final, y el flujo final también está enlazado con el balance general. Fíjense cómo está enlazado. Ahí tengo 98, que es la parte de efectivo, que es donde nos tiene que cuadrar o nos tiene que coincidir el estado de cambios en la situación financiera. Entonces, fíjense cómo el balance general es como el mapa, ¿no? Nos está diciendo, por una parte, el estado de resultados tiene que coincidir con lo que es la utilidad del ejercicio. El estado de cambios en la situación financiera tiene que coincidir con lo que es efectivo, ¿ok? Tenemos el cuarto estado financiero básico, que vendría siendo el estado de variaciones en el capital contable. El capital contable, aquí nosotros vamos a ver cuáles son las variaciones que tiene el patrimonio de la empresa. Fíjense cómo tengo aquí una partecita de capital social, significa cuánto están dinero aportando, cuánto dinero están aportando los socios. Fíjense cómo aparecen nuevamente esos 50 pesos que vimos en el estado de cambios en la situación financiera, cómo están aportando, cómo salen esos 50 pesos, sale lo que es la utilidad del ejercicio. Fíjense cómo están esos 242 pesos que teníamos en el estado de resultados, recordarán. Entonces ahí está en el resultado 242, ¿ok? Y cómo está la utilidad del ejercicio, que se está sumando la utilidad de ejercicios anteriores de 216, cómo se está cancelando en la utilidad del ejercicio en el renglón de arriba y cómo en el renglón de abajo se está sumando. Y en lugar de 1.583 más 216 que tengo en este momento, ya tengo 1.799 como utilidad del ejercicio, ¿sí? Y como tengo un final de 2.591, que es el patrimonio total que tiene la empresa, ¿ok? Entonces, fíjense cómo coincide nuevamente con el balance general en la parte de capital. Nosotros al grupo de capital dentro del balance general le llamamos capital contable. Solamente al grupito que tenemos el renglón, que son en este caso los 550, es capital social, que es la aportación que tienen los socios, que el dinero que han dado los socios, ¿ok? Fíjense cómo, entonces, el balance general es como el mapa, ¿no? En el balance general, yo voy a tener un renglón que es utilidad del ejercicio, que coincide con el estado de resultados. Tengo un renglón de efectivo que coincide con el estado de cambios en la situación financiera. Y tengo un renglón de capital, que es la suma de capital, que va a coincidir con el estado de variaciones en el capital contable. Entonces vean cómo coinciden todos esos estados financieros con el balance general. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a empezar a ver lo que es el balance general. Habíamos dicho que el balance general es un estado financiero básico que me va a mostrar lo que son mis derechos, bienes, obligaciones, deudas y patrimonio que va a tener la empresa a una fecha determinada. Fíjense cómo tenemos las partes del balance general. Por un lado tenemos lo que es el activo, por otro lado tenemos el pasivo y el capital. La suma de pasivo y capital me va a dar la suma de mi activo. Entonces nosotros tenemos que tener un equilibrio para mi balance general. Al final de este estado financiero nosotros podemos poner al pie lo que es quién lo hizo y quién autorizó el balance general, ¿sí? Entonces, fíjense bien, nosotros lo podemos mostrar en forma de reporte, como les había dicho, en forma horizontal, ¿sí? Activo, pasivo y capital, o en la forma de cuenta, que es como comúnmente se presenta, ¿sí? La mayoría de las veces se presenta así, que es activo, pasivo y capital. Y la suma de pasivo y capital me va a dar mi activo,
¿ok? Entonces, fíjense cómo al final de este estado financiero, ahí tiene quién lo hizo y quién lo autorizó, este estado financiero. Vean las partes del balance general. Como primero tenemos que poner el título de la empresa, posteriormente la fecha. Luego nos va a seguir el grupo de activo, el grupo de pasivo, el grupo de capital y posteriormente la suma de pasivo más capital. Ahorita vamos a hacer unos ejercicios en cuanto a este tema para que vayan viendo cómo se hace el balance general. Prácticamente en nuestra sesión de hoy nos dedicamos a balance general, ¿ok? El balance general, como les había mostrado, es un equilibrio en donde nosotros vamos a mostrar lo que es activo de un lado, pasivo y capital del otro. ¿Sí? Nosotros del lado del activo, o sea, donde nosotros tenemos el activo, se llama el lado del debe. Donde nosotros tenemos el pasivo y capital se llama haber, ¿ok? Entonces tenemos las cuentas deudoras y las cuentas acreedoras, ¿ok? Entonces fíjense cómo podemos nosotros mostrar el balance general. Fíjense cómo está ahí, balance general. De un lado está la parte del activo y del otro lado el pasivo y capital. Fíjense cómo está enmarcado con una T. Y es donde nosotros decimos que el activo es igual a pasivo más capital, ¿sí? Ahí tenemos que el activo es igual a pasivo más capital. O bien, si yo tengo nada más la parte de pasivo, tendría que tener activo menos capital. O si yo tengo el capital, me hace falta el capital, entonces tengo que tener activo menos pasivo. O sea, nosotros tenemos que tener siempre un equilibrio entre activo, que sería igual a suma de pasivo más capital. ¿Ok? Vamos a ver unos ejercicios. Por ejemplo, tenemos un caso en donde tenemos un balance general con un activo total de 800 pesos y un pasivo de 250. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues al activo tenemos que restarle la parte del pasivo para que me salga mi capital. Fíjese cómo tenemos 800 menos 250 nos da 550. O bien, por ejemplo, si nosotros tenemos lo que, ¿sí? Tenemos, nos hace falta el activo, tenemos entonces pasivo de 250 más capital de 550, nos estaría dando los 800 del activo, ¿ok? Entonces, acuérdense siempre, el activo son la parte de los bienes y derechos, el pasivo son las obligaciones y el capital, el patrimonio, ¿ok? Bueno, tenemos que nosotros podemos clasificar al activo en circulante y no circulante. El pasivo igual lo podemos clasificar en circulante y no circulante. Y el capital en el patrimonio, ¿no? Las aportaciones que van ganando. Las principales cuentas que vamos a ver son las principales cuentas en cuanto al activo circulante. Vamos a ver la primera. Activo circulante nosotros vamos a poner caja como primera instancia. Caja nos va a decir cuánto dinero tenemos en una cajita chica en nuestro escritorio para cubrir los gastos menores. Es decir, que si viene el agua, pues yo tengo que pagar el agua, ¿no? Entonces tengo que sacar de mi cajita el dinero en efectivo, ¿no? ¿Cuánto le pago al chico del agua? 20, 30 pesos, pues ya se los estoy pagando, ¿no? Que si vienen y tiran la basura, pues hay que darle la propina al señor de la basura para que se lleve la basura, ¿no? Entonces ya saco 20 pesos, 10 pesos y se lo doy al señor de la basura. O sea, todo mi dinero en efectivo que yo voy a tener en mi escritorio para gastos menores vendría siendo caja. Posteriormente tengo bancos, ya ese es el dinero que voy a tener en una chequera, en una cuenta bancaria, ¿sí? Ahí en una institución financiera y ahí va a ser bancos. Fíjense cómo caja es inmediatamente que puedo convertirlo en efectivo, nada más abro mi cajita y ya lo convierto en efectivo. Bancos me va a costar un poquito más de trabajo, ¿por qué? Porque tengo que hacer un cheque, ir al banco y para cambiarlo a efectivo. Las siguientes son acciones y valores. Acciones y valores son algunas acciones, algunas inversiones que voy a tener en una casa de bolsa, en la Bolsa Mexicana de Valores o alguna institución, etcétera, pero la característica es que sea convertible a menos de un año, es decir, a corto plazo, que pueda disponer fácilmente de dinero de ellas. Entonces el plazo de estas acciones y valores van a ser de menos de un año, ¿ok? Las siguientes serían clientes. Clientes son las personas que yo les vendo, y hay alguien que me queda a deber. Esa vendrían siendo clientes. ¿Quién me queda a deber dinero?
Posteriormente tengo documentos por cobrar, que es un pagaré que yo puedo cobrar. O sea, me quedan a deber dinero, los hago que me firmen un pagaré y ya con eso yo voy a cobrar ese pagaré. Deudores diversos. Pues deudores diversos que alguien dentro de la empresa, un funcionario de la empresa, me va a quedar deber dinero. Entonces, ¿qué pasa? Pues ese dinero me va a deber, sí, esa persona me va a deber dinero. Entonces, la diferencia entre clientes y deudores es que clientes es una persona externa de la empresa, en cambio deudores es una persona interna de la empresa, ¿ok? Deudor es un funcionario y empleado de la empresa, ¿ok? Mercancías o almacén o inventarios, ¿sí? Ese es donde yo tengo ciertas mercancías que las voy a poder vender a otra persona. Entonces tengo mi stock de mercancías. Fíjense cómo a la vez, cada vez me va costando más trabajo convertirlo en dinero, ¿no? Por ejemplo, caja, pues rápido, ¿no? Saco el dinero y ya tengo mi caja. Bancos, tengo que hacer un cheque, ir al banco, cambiarlo. Inversiones en valores, tengo que darle instrucción a la casa de bolsa para que me cambie el dinero, ¿sí? Clientes, pues ya tengo que ir con el cliente, tocarle y pues ahora sí que me pague, ¿no? O esperar cierto tiempo para que me pague. Deudores diversos, tengo que esperar a la quincena para que me pague, ¿sí? Entonces, documentos por cobrar, pues ya tengo un pagaré, pero ese pagaré por lo general son de 30, 60, 90 días, no sé, dependiendo el tiempo que le haya dado, ¿no? Deudores diversos, sí, pues esperar la quincena. Almacén, pues ahí tengo la mercancía, pero tengo que venderla para convertirla en dinero, ¿no? Y ya a lo mejor el cliente, pues me queda a deber, ¿no? Entonces se convierte en una cuenta de clientes y no es tan fácil su conversión en dinero. Entonces cada vez va costando más y más y más trabajo para convertirlo en dinero. De ahí que nosotros tenemos que clasificar las cuentas dependiendo qué tan fácil es convertirlas en dinero. Por lo general, casi siempre encontramos fondo fijo o caja chica como primera cuenta, bancos como segunda, ¿ok? Para ver qué tan fácil las podemos convertir en dinero. Pagos anticipados a corto plazo, es decir, viene una persona, me paga dinero anticipadamente para un negocio que le voy a hacer, ¿no? Una venta, por ejemplo. Entonces yo le quedo a deber y ese es un pago anticipado a corto plazo, es decir, a menos de un año, ¿no? Entonces, quedamos que todas esas cuentas vendrían siendo parte de mi activo circulante, es decir, que yo puedo convertirlos en dinero, ¿sí? Y tengo una mayor disponibilidad de las mismas. Posteriormente tengo lo que son las cuentas de activo no circulante, fíjense bien. Tengo que esas cuentas van a ser más difíciles que yo las pueda convertir en dinero, es decir, casi ni quiero convertirlas en dinero. Entonces van a ser propiedad de la empresa. Por ejemplo, si yo tengo esta mesa, pues no la voy a querer vender, a no ser que pase algo, a no ser que compre otra mesa, etcétera. Entonces yo tengo esta mesa y pues ahora sí que va a ser más difícil que la venda o que la convierta en dinero. Por eso es activo no circulante, porque no las quiero convertir en dinero fácilmente, ¿sí? Entonces la primera vendría siendo, por ejemplo, documentos por cobrar a largo plazo, es decir, a más de un año. Ese pagaré no lo voy a cobrar yo a 30, 60, 90 días, voy a tener que esperar todo un año para cobrar ese pagaré, ¿ok? Terreno. Por ejemplo, el terreno, cuánta gente hay que compra un terreno como una inversión y no se deshace de él, va a ser muy difícil que lo pueda yo ahora sí que vender, ¿no? Edificio, pues empiezo a construir dentro de mi terreno, entonces nosotros pues no vamos a querer vender el edificio, va a ser lo menos que querramos vender y ese vendría siendo una propiedad de la empresa, por eso es un activo no circulante. Equipo de oficina, mobiliario de oficina, ¿qué quiere decir? Pues ahora sí que la mesa, las sillas, los escritorios, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que es parte de la empresa, ¿no? Como una oficina. Equipo de reparto, ¿cuántas veces hay que nosotros compramos una camionetita para llevar toda la mercancía a mis clientes y que podamos darles un mejor servicio? ¿Ok? Equipo de transporte, que a lo mejor le compramos un coche para el director de la empresa o para los altos funcionarios de la misma, ¿ok? Maquinaria,
Pues cuántas veces hay que nosotros compramos una máquina y en esa máquina nosotros vamos a producir todos mis bienes que voy a vender dentro de la empresa. Ajá, depósitos a garantía a más de un año. ¿Cuántas veces hay que nosotros damos un depósito en garantía a una persona y no la queremos convertir en dinero, la queremos tener ahí? ¿Ok? Y acciones y valores a largo plazo, es decir, son las acciones y valores que yo voy a invertir, pero que no voy a convertir a menos de un año. Es decir, algunas acciones y valores de una empresa filial. Esa empresa filial no las voy a convertir tan fácilmente en dinero, no las voy a querer vender. Entonces, por consiguiente, van a ser una bien o propiedad de la empresa. ¿Ok? Patentes y marcas. Muchas veces registramos la patente y la marca para que nadie más lo ocupe y ese es un bien que va a tener la empresa, ¿no? El registro de esa patente y de esa marca. Crédito mercantil, muchas veces nada más por el nombre, ¿no? Sí, ya tenemos nosotros acreditado el nombre y la marca de nuestra empresa y por consiguiente sería un crédito mercantil. Pagos anticipados, muchas veces pueden pagar anticipadamente para estar garantizando algo, pero yo ahora sí que no voy a realizar ese pago hasta menos de un año. Igual gastos de organización, gastos de instalación, todo lo que yo voy a tener que invertir para tener mi oficina, ¿no? Que le pongo el cableado, que le pongo la luz, que le pongo ahora sí que el piso, etcétera, ¿no? Todo lo que yo tengo que poner para instalarme dentro de mi oficina. Eso es una bien o una propiedad de la empresa, ¿ok? Vamos con las cuentas de pasivo. Las cuentas de pasivo serían también a corto o largo plazo, o circulante y no circulante. Vamos a ver las primeras, ¿sí? Esa a corto plazo es una deuda a pagar a menos de un año, ¿sí? Fíjense bien cómo voy a pagar primero a menos de un año. Los primeros que les tengo que pagar son los proveedores. Los proveedores van a ser las personas que me van a dar crédito por comprar algún material que yo necesito para mi producto final. Es decir, ¿qué necesito para producir mi producto que voy a vender? Entonces todo eso que yo voy a necesitar para producir mi producto final vendrían siendo parte de proveedores. Posteriormente tengo préstamos bancarios a corto plazo, es decir, que al banco le tengo que pagar a corto plazo. ¿Sí? Documentos por pagar. Muchas veces tengo que firmar un pagaré y tengo que pagarla a menos de un año. Entonces, si yo lo tengo que pagar a menos de un año, sería un documento por pagar a corto plazo o circulante, ¿sí? Muchas veces, acreedores, ¿sí? Viene el recibo de la luz y no lo pago inmediatamente. Me puedo esperar unos días y entonces yo lo puedo registrar en acreedores. En el momento que ya lo esté pagando, en ese momento pues ya necesito yo pagarlo, ya lo estaría descontando de acreedores. Entonces son acreedores. Fíjense, ya empezamos a tener las primeras diferencias. Proveedores es la persona que yo le voy a quedar a deber por lo que yo necesito para producir mi producto que voy a vender, mi artículo que vende la empresa. Sin embargo, acreedores es la persona que le voy a quedar a deber por cosas diferentes que no sean para mi producto que yo voy a vender, ¿sí? Puede ser la luz, el teléfono. Por ejemplo, una persona que me vende algo para mi producto, que voy a vender, a lo mejor también vende algunas otras cosas y le puedo comprar algunas, por ejemplo, las láminas para el suelo laminado, ¿sí? Entonces, ya no lo necesito para mi producto que voy a vender. Entonces, en ese caso, esa deuda que yo le tengo sería acreedor, ¿ok? ¿Sí? Hay que diferenciar. Proveedores son las personas que le quiero deber por la compra de mi mercancía, que es lo que yo voy a vender, ¿ok? Para mi producto que yo vendo. Todo lo demás vendría siendo acreedor, ¿ok? Entonces, dividendos por pagar, muchas veces los accionistas, ¿sí? Producen sus acciones dividendos, que es una ganancia que yo le quiero dar a mis accionistas, y mientras se las pago, las tengo que registrar ahí, dividendos por pagar, o sea, yo les debo dinero a mis accionistas. Impuestos por pagar, ahí yo voy a registrar todo el dinero que yo le debo a Hacienda, ¿no? ¿Sí? Al fisco. ¿Cuánto dinero yo puedo retener de los impuestos sobre nóminas,
de los impuestos sobre lo que son honorarios, impuestos sobre arrendamiento, ¿sí? Todas esos conceptos, esas retenciones, yo se las tengo que pagar, ¿sí? Lo que es la parte del IVA, cuánto le tengo que pagar al fisco del IVA, lo que es el ICR por la ganancia de mi empresa, etcétera, ¿no? Todas las obligaciones que tiene que cubrir la empresa vendrían siendo impuestos por pagar. Posteriormente tengo lo que son cobros anticipados. ¿Cuántas veces hay que nosotros tenemos que cobrar? Sí, que tenemos que pagar lo que son intereses y rentas y lo debemos. ¿Por qué? Porque lo cobramos anticipadamente. ¿Ok? Vamos a ver la parte de pasivo a largo plazo. La primera vendrían siendo las hipotecas. ¿Sí? Muchas veces nosotros tenemos una hipoteca y es a largo plazo, es a más de un año. Tenemos documentos por pagar a largo plazo, es decir, a más de un año, un pagaré, una letra que debemos a más de un año. Un préstamo bancario a más de un año, ¿no? Que nosotros tenemos que pagarlo a más de un año. Obligaciones por pagar, otras obligaciones como puede ser alguna PTU de algún empleado que no ha venido a cobrarla, etcétera, ¿no? Cobros anticipados con vigencia de a más de un año, ¿sí? Y las cuentas de capital. Acuérdense que el capital es el patrimonio de la empresa. Como primer cuenta voy a poner cuánto dinero han aportado los socios por medio del capital social, la reserva que tengo que tener por parte de la empresa, que es el 5% sobre las utilidades, utilidad o pérdida del ejercicio que estoy produciendo dentro de mi estado de resultados, si estoy generando una utilidad o una pérdida, ¿sí? Para el estado de resultados de este año y para los estados de resultados de ejercicios anteriores son utilidades o pérdidas de ejercicios anteriores. ¿Ok? Con esto ya vimos, nosotros ya hicimos un breve repaso de todas las cuentas que van a intervenir dentro del balance general. Vean cómo estuvimos viendo y analizando cada una de las cuentas. Ahora es el turno de ustedes. Recordarán que ya les pedimos que investigaran o que obtuvieran algunos estados financieros básicos, lo que vendría siendo el balance general, el estado de resultados, el estado de variaciones en el capital contable y el estado de cambios en la situación financiera, los 4 estados financieros básicos que acabamos de ver. Dentro del balance general ustedes van a tener algunas cuentas dentro del activo, pasivo y capital. Ahora es el turno de ustedes que desglosen cada una de las cuentas. Vean qué significa cada una de las cuentas de la empresa que seleccionaron. Sí, pueden ser bancos, inversiones, clientes, etcétera, ¿no? Y hagan un análisis de cada una de las cuentas que conforman el balance general de la empresa que hayan seleccionado. Les recomiendo que si tienen dudas, ahora sí que recurran con su tutor, ¿sí? Realicen su actividad y prácticamente esa sería la base para nuestra siguiente sesión. De ahí la importancia que realicen esta actividad y que no tengan ningún problema para realizarla. Si tienen dudas, por favor no se queden con ellas, consulten a su tutor y resuelvan las dudas correspondientes. No me queda más que agradecerles la atención que han prestado por su tiempo. Muchas gracias.